Iniciamos esta mesa de diálogo presentando a nuestros invitados que nos van a aclarar y nos van a resolver bastantes dudas acerca del tema de COVID-19, el plan de vacunación y sobre todo el tema de intensivos y la capacidad que tienen los hospitales, las vacunas, las cepas, y de esto hay mucha tela que cortar. Para eso nos acompaña la doctora Alicia Chan. Ella es vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches. También nos acompaña el viceministro de Hospitales, el doctor Francisco Coma. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Bien, vamos a hablar acerca de esta nueva preocupación que tenemos como padres de familia, las preocupaciones que se tienen como guatemaltecos, y es cómo estas nuevas cepas al parecer afectan más o han tenido mayor incidencia en contagio de niños. El tema de los intensivos pediátricos, que algunos comentan que están ya saturados, el tema de la vulnerabilidad que tienen los niños en Guatemala. Todos sabemos los datos de desnutrición infantil, que anda por el 50% de los niños con desnutrición. Entonces sí es un tema bastante complejo que se suma ahora al tema de coronavirus. Doctor Francisco, empecemos hablando por el tema de pediátricos y por el tema de intensivos pediátricos. ¿Cuál es el panorama actual para estos padres de familia que nos están viendo? Ya ve que en este programa tratamos de darle soluciones a la gente siendo propositivos. A ver, yo creo que en concreto debemos tal vez de ser muy claros en el sentido de que no tenemos identificadas unas cepas que específicamente afecten más a la población pediátrica como tal, sino que tenemos cepas identificadas que tienen la posibilidad de ser susceptibles de tener mayor nivel de transmisibilidad. Sí hemos notado un mayor número de casos en pacientes pediátricos y también hemos notado, conforme a los reportes de los dos hospitales de referencia, que es el San Juan de Dios y el Hospital General Roosevelt, que nos reportan que también hay un crecimiento en el número de casos hospitalizados en menores de 18 años de edad. Y esto, de alguna manera, hace como diferencia en relación a los picos anteriores o a los momentos más críticos anteriores, en donde la población pediátrica que veíamos era en menor nivel de complejidad de los casos. Probablemente la doctora Chan nos puede aclarar más sobre la susceptibilidad. Lo que sí es real es que lo que estamos notando, y usted lo mencionó al inicio, es que tenemos factores de desnutrición o de comorbilidades en pacientes pediátricos que hacen que si en determinado momento adquieren o se contagian por el virus, lógicamente van a tener más peligro o más posibilidades de complicarse y llegar a una unidad de terapia intensiva en los hospitales de la red nacional. Bien, doctora Alicia, el tema de la infección y el tema del aumento en contagios de menores de 18 años, entiéndase la población pediátrica y los niños. ¿Esto es derivado de alguna nueva cepa que ustedes hayan detectado, como bien menciona el doctor, que es mucho más contagiosa y que es mucho más fácil de que se esparza por el tema de la población infantil, o puede ser por otros factores? Algunos dicen que puede ser también factores de que en algunos colegios y en algunas instituciones ya empezaron a abrir educación presencial. ¿Algunos otros factores, doctora, que me pueda mencionar, aparte del factor de las cepas que bien mencionamos? Sí, muchas gracias. Yo creo que en estos últimos días ha habido un poco de confusión con respecto a información que ha circulado en redes, que difiere de lo que estamos viendo en los datos que se proporcionan a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Definitivamente el análisis de cómo se está comportando la infección en niños requiere más escrutinio. De lo que hemos podido observar nosotros, realmente no estamos viendo una alza en el sentido desproporcional a lo que se espera cuando aumenta la transmisibilidad del virus en la comunidad. No se ha identificado tampoco la nueva variante Delta, que en efecto es más transmisible.
Y por tanto nosotros no podemos asegurar que ese incremento de casos en niños se debe a que hay presencia de una variante que es más transmisible o que se comporta de manera diferente en niños en cuanto a la severidad de la enfermedad. Entonces, yo quisiera llamar a la mesura y a esperar a tener un análisis completo de estos datos para nosotros realmente poder inferir qué es lo que está sucediendo, porque sí, en efecto, han incrementado los casos en niños como ha incrementado en el resto de la población. Si esto se debe a que hay algunos colegios que están en modalidad híbrida, me parece poco probable, porque es un aumento importante y la mayoría de niños todavía siguen en modalidad virtual o en modalidad no virtual, sino simplemente con guías en casa. Entonces, realmente el número de niños que está yendo en físico al colegio es poco. Así es que no me pareciera que eso, digamos, justificaría el incremento de casos en niños. En mi humilde opinión, lo que está sucediendo, y esto lo vamos a verificar con datos, es que hay más transmisibilidad en la comunidad y que, por tanto, esos adultos que se están contagiando a los niños alrededor de ellos. Entonces, nuevamente quiero llamar a la población a la mesura en cuanto a que si estos niños están siendo contagiados y están siendo protegidos en casa o solo teniendo contactos con adultos que son personas que normalmente los rodean, creo que es lógico pensar que algún adulto llevó la enfermedad al hogar, ¿no? Doctor, ¿puede agregar un poco más acerca de esta postura que nos cuenta la doctora? Bueno, yo la comparto totalmente. No podemos imputarle la responsabilidad a ninguna cepa, sobre todo porque sabemos que la que principalmente tiene características de mayor comorbilidad es la cepa delta, y esta no está identificada aún en Guatemala. Lo que sí es real y que es el motivo de preocupación es el nivel de transmisibilidad que estamos viendo entre la población en general. Doctor, pero esto es independientemente de la cepa, si digamos. Más adultos y hogares tienen personas que se contaminan, la factibilidad de contaminar a los chiquitos es mucho mayor. Ahora, ¿a qué obedece esto? Pues simple y sencillamente yo no creo que sea derivado de las características epidemiológicas o clínicas de las cepas, sino que tiene que ver con el comportamiento social. Creo que a muchos se nos olvidó que estamos viviendo en la pandemia, a muchos se nos perdió de vista que la importancia que tiene que ver el hecho de mantener nuestra burbuja familiar, el hecho de que usemos nuestras medidas de protección, pero sobre todo, y como muy bien lo decía la doctora, muchos chiquitos están... Doctora Alicia, como bien mencionaba el doctor Coma, al parecer el tipo de comportamiento social no obedece, o al menos el contagio no obedece a una nueva cepa. Sin embargo, sí ya tienen identificadas nuevas cepas acá en Guatemala, doctora. Sí, se reportó que habían detectado cepas provenientes de Estados Unidos, la California, y también se reportó que habían detectado la cepa proveniente de Inglaterra. Este tipo de cepas, la gente escucha hablar de cepa de California y cepa de Inglaterra, pues igual para que nos diga un poco las características de cada una de estas cepas, igual sin alarmar a la gente, obviamente, que la idea es proporcionar la información. Sí, en efecto, estas cepas son hasta 20% más transmisibles que la cepa que teníamos originalmente. No tenemos evidencia contundente de que realmente estas cepas producen una enfermedad más severa como lo produce la cepa delta. La cepa delta sí parece producir enfermedad más severa en adultos y además es hasta 60% más transmisible. ¿La cepa delta todavía no hay casos reportados acá, doctora? No. No tenemos ningún informe oficial de que hayan identificado la cepa delta en el país. Bien, hablando en temas generales, doctor, el tema es que sí hay más
propagación del virus. Y como bien mencionó, pareciera que la población ya se le olvidó que estamos pasando por una pandemia. La mascarilla, el distanciamiento, el gel, la desinfección de áreas, la desinfección de... Algunos dicen que no, otros sí lo siguen haciendo, la desinfección de productos de consumo que se compran en tiendas y bueno, algunos ya dejaron de hacerlo, el tema de desinfección y el tema de cuidado en general. Debido a eso, doctor, me imagino, usted nos dará el dato exacto, que el tema ya de intensivos y de espacios en los hospitales debemos estar bastante complicados. Hace poco veía un informe donde decía que el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan, que son los más grandes a nivel metropolitano, pues ya están saturados. El Hospital del Parque de la Industria es un hospital donde hemos visto también en videos que circulan en redes sociales donde a las personas ya no los están recibiendo. Y como bien mencionamos al principio, doctor, en este programa tratamos de darle solución a las personas que nos están viendo, que nos debemos a nuestros televidentes. ¿Qué pueden hacer esas personas, doctor? Digamos, hay dos tipos de pacientes, los que ya necesitan estar sí o sí en un hospital y hay algunas que todavía están en esa línea donde todavía no saben si ir o no ir a un hospital. ¿Qué les podría decir a ustedes teniendo en cuenta el nivel de saturación que tenemos en el sistema de salud, doctor Francisco? Bueno, vean, yo creo que tenemos que entender el comportamiento de la enfermedad. Si tuvimos contacto con alguien que está positivo, lo más importante es estar muy pendientes de si iniciamos o no con algún tipo de síntomas. Recordemos que estamos estacionalmente en época donde no solo vivimos con COVID, sino que es la época en que hay aparecimientos de otros virus sincitial respiratorio, etcétera. Pero aquí lo importante es, primero, nuestra burbuja. Si salí de mi burbuja donde yo tengo la certeza de que no hay contagio de virus, porque tengo que trabajar, porque tengo que ir. Entonces la idea es, si empiezo con sintomatología, por favor consultar de la forma más inmediata para hacerse la prueba. Recordemos que hay un periodo de incubación de la enfermedad y por lo tanto recurrir después de haber tenido contacto con alguien y si no tengo síntomas, debo de tener un compás de espera de más o menos 72 horas, dependiendo del nivel de contagio. Pero lo más importante es, si yo estuve en un espacio en donde puedo haber estado en contacto con el virus y empiezo con sintomatología, es recurrir de inmediato a los centros o los puestos de salud con el objeto de que se me evalúe, se me hagan las pruebas necesarias, el hisopado específicamente, y el inicio del tratamiento temprano. Hemos visto a través del sistema de atención primaria que si iniciamos los tratamientos en forma temprana, las posibilidades de complicarse o convertirse en un paciente moderado disminuyen de forma significativa. Los protocolos están establecidos, los centros de salud y las unidades del ministerio, las del Seguro Social e incluso el sector privado tienen clarísimos los protocolos que se deben implementar de forma temprana. Lo importante es acudir para que se me haga un diagnóstico. La línea entre el paciente leve y moderado es simple de definir. El paciente moderado, ya empiezo a ser un paciente moderado en el momento en que empiezo a tener fatiga, en el que la fiebre es sostenida, en la que puedo tener dificultad para respirar, y en ese momento es mi consideración cuando yo debo hacer una consulta a uno de los servicios de salud, porque lo que sí hemos notado, primero es pacientes que están en rangos de edad menores a los que veíamos antes, y voy a decir, entre 40 y 50 años de edad, que inician síntomas leves, se confían, pueden empezar con algunas molestias que pueden indicar que el caso es un poco más complejo, pero se esperan muchísimo y generalmente están llegando a los hospitales en condiciones muy graves. El paciente que está pasando a ser un paciente grave es el que disminuye su saturación de oxígeno por abajo del 90%, que ya tiene una dificultad respiratoria significativa, y por lo tanto lo que nosotros recomendamos es inicio de tratamiento temprano una vez establecido el diagnóstico. Segundo, estar monitoreando permanentemente el comportamiento de cómo me siento
y en el momento en que empiezo con dificultad respiratoria, en ese momento empezar a evaluar mis niveles de oxigenación y acudir muy rápidamente a uno de los centros asistenciales. Doctor, para la gente que nos está viendo, ya que tiene problemas de saturación, actualmente, ¿qué hospitales tienen espacio en el área metropolitana o no están sobrepoblados? Es un tema muy complicado, pero tal vez es importante explicarle a la población. Ante el número, en este momento estamos manejando un promedio de ingresos entre pacientes moderados y graves a la red hospitalaria de alrededor de 80 a 90 pacientes diarios. ¿Esto qué significa? Que no hay una capacidad instalada en ningún lado del mundo que tenga la capacidad de recibir 90 pacientes diarios, porque sus periodos de estancia en esta enfermedad usualmente son muy largos. Entonces, la rotación de camas es lenta. ¿Qué significa? El día de hoy, los datos me indican que, por ejemplo, en la red hospitalaria en general, es decir, en todo el país, tenemos un 90% de ocupación en todas las unidades de terapia intensiva donde manejamos COVID. Tenemos camas de pacientes moderados y ahí tenemos un 55% de ocupación. En los hospitales temporales la situación es un poco mayor, la ocupación de camas de pacientes graves es mayor, es un 92% de ocupación. Esto significa que estamos en ese proceso o en esa línea en donde podemos llegar a prácticamente llegar al máximo de nuestra capacidad instalada. Tenemos oportunidad de seguir creciendo el número de camas. Yo les puedo decir que en este último mes, ante la demanda y el crecimiento de casos, hemos crecido alrededor de 160 camas más para pacientes graves. Más sin embargo, si la dinámica continúa así, no va a haber camas que alcancen. Hoy por hoy, pues se puede recurrir a cualquiera de los hospitales, van a ser atendidos. Lo que pasa es que va a haber periodos de espera un poco más largos que lo que usualmente tenemos cuando no hay un repunte de esta naturaleza. No hemos dejado de brindarle atención en los hospitales a nadie, es parte del esfuerzo y de lo que nos hemos puesto como compromiso, pero sobre todo porque hicimos un sistema de trabajo en red en donde integramos a los hospitales por sus características. Si un hospital de los de la red urbana o metropolitana está saturado, lo que hacemos es que tenemos un sistema de mapas identificando dónde hay disponibilidad de camas y los trasladamos. Incluso, ustedes lo sabrán, ya estamos trasladando pacientes por vía aérea a Petén, a Quetzaltenango y a otros lugares en donde tenemos la disponibilidad de las camas. Esto es una situación realmente de emergencia. Entonces, la disponibilidad de camas es realmente crítica en este momento y por lo tanto yo creo que lo importante aquí es, de nuevo, reiterar, el inicio temprano del tratamiento, pero sobre todo, si no tenemos que salir, no salgamos. De verdad, se ha tratado de mantener el país económicamente activo, pero creo que también hay un tema de conciencia que todos tenemos que tener del riesgo en el que estamos viviendo en este momento. Yo no sé si la doctora Chan comparte, pero yo creo que este momento es el momento más crítico desde que empezó la pandemia. Precisamente esa era la pregunta para la doctora Alicia, y es que la percepción de la población es que estamos peor que el año pasado en tema de contagios y en el tema de infección de virus. Los datos del Ministerio de Salud nos dicen que tenemos un promedio de 3,000 casos diarios con una tasa de probabilidad del 30% de los tamizados, doctora. Y siendo realistas, el tema del plan de la vacunación va más lento. No lo digo yo, lo dicen los datos y es en comparación a los países de la región, a los países de América Latina. Todos sabemos el caso de las vacunas Sputnik que se han retrasado en entregar por medio del contrato, que no vamos a entrar en detalles de eso porque eso nos da material para todo otro programa. Pero sin embargo, viendo todas esas, nuestra realidad, que es lo que tenemos actualmente, ¿qué podríamos hacer como población, doctora? ¿Estamos peor que el año pasado? Yo creo que sí, poco a poco no hemos llegado todavía al pico de casos que tuvimos al inicio de la pandemia, pero sí estamos oficialmente, digamos, en una tercera ola y es muy probable que sea más agresiva de lo que fue el año pasado, ¿no?
Entonces estamos teniendo más casos positivos. Lo bueno que tenemos ahorita es que sí estamos haciendo muchísimo más tamizaje de lo que se estaba haciendo el año pasado. Entonces eso es bueno porque estamos detectando más tempranamente a las personas. Sí es un momento muy álgido, es un momento en el que, como el doctor Coma dice, si seguimos a este ritmo, no va a haber ningún centro hospitalario que se dé abasto para brindar atención a todas estas personas. Entonces, es muy importante, número uno, establecer una meta para vacunar a las personas lo más pronto posible y obviamente mientras esa vacuna llega a mi brazo, protegerme lo mejor que puedo, evitar exposiciones que son innecesarias, evitar infectarnos para no ir a infectar a otros miembros de nuestra familia. Realmente con respecto a la nueva variante, la Delta, incluso para niños sigue siendo una variante bastante benigna, y esto lo sabemos porque esta variante está ampliamente diseminada en otros países como India y Estados Unidos. Estados Unidos casi tiene el 50% de su enfermedad por COVID causada por esta variante, y para los niños el nivel de enfermedad y el nivel de severidad ha sido muy parecido como era antes. Entonces no quiero que los papás estén aturdidos con la idea de que esta variante va a venir a enfermar más a los niños, pero sí quiero que tomen conciencia de que estos niños están en casa con miembros de la familia, de tal manera que en muy pocos casos la transmisión sucede de un niño a otro niño. La gran mayoría es un adulto quien infecta al niño. Y creo que eso es un llamado de atención para todos nosotros. Bien, excelente aporte, doctora, y excelente aporte, doctor. Nos han aclarado bastante en cuanto al tema de las cepas y el tema de los intensivos pediátricos. Vamos a ir al primer corte de la noche. Usted no se mueva, que ya ve que le aclararon bastantes cosas en el tema. Vamos al primer corte y regresamos. Acierto o desacierto. Bien, continuamos con su programa En Contraste, hablando sobre nuevas cepas, hablando sobre el tema de cómo estas nuevas cepas pueden afectar a los niños y el tema de saturación en hospitales. Para eso estamos hablando con la doctora Alicia Chang, ella es vicepresidenta de AGEI, y también con el doctor Francisco Coma, él es viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Bien, vamos con el segmento acierto o desacierto. Doctor y doctora, hay mucha población que ya puede inscribirse, que ya tendría que estar vacunada, sin embargo, hay mucha resistencia a la vacuna debido al desconocimiento que se tiene y debido también al miedo que se tiene por los efectos secundarios de la vacuna. Pensar que es mejor no vacunarme a vacunarme y esperar una segunda reacción o una reacción adversa. Para la población que nos está viendo, que tiene esa idea, ¿podrían explicarme por qué es un acierto vacunarse y un desacierto no vacunarse, doctor? Ya vamos entrando, miren, ¿cuánto llevamos de pandemia? Sin embargo, el tema de la gente que no se quiere poner la vacuna, ustedes no me dejarán mentir que es un porcentaje bastante grande. Inicio con la doctora Alicia. Vacunarse es un acierto porque si bien es cierto que hay reacciones adversas adjudicadas a la aplicación de la vacuna, ninguna de esas reacciones adversas es tan grave como contraer COVID. Sobre todo si uno va a ser una persona que va a tener un caso severo, que va a necesitar hospitalización. Entonces, las vacunas son eficaces, las vacunas son seguras. Los eventos adversos que se han registrado no se piensa
que merezca estos eventos adversos prevenir la vacunación de las personas. Entonces, definitivamente es un acierto vacunarse. Doctor Francisco, sabemos que el plan de vacunación ha ido lento, sin embargo sabemos también que ya hay mucha población que ya debería de estar, que ya es de fase 1, que es de fase 2, fase 2A y 2B, que ya deberían de estar vacunados y sin embargo no se acercan a los centros de vacunación por temor a la vacuna. Esa población de 70 años que representa el plan de vacunación que ya ha llegado al 33%, nos falta un 70% y sin embargo hemos visto que estadísticamente ya tenemos menos mortalidad en adultos de 50 a 70 años gracias precisamente al plan de vacunación. Doctor, sé que ya llevamos bastante tiempo en esto, pero expliquémosle a la población por qué es un acierto la vacuna y por qué es un desacierto no vacunarse. Bueno, es un acierto vacunarse y comparto y agradezco a la doctora Chan su mensaje. Es un acierto porque si bien es cierto, se puede tener temor, tenemos ya claridad, incluso información estadística, como usted bien lo decía, de cómo disminuyen los rangos de mortalidad en las poblaciones que han sido vacunadas. Y este es el principal impacto. A ver, hablar de llegar a alcanzar una inmunidad de rebaño requiere la vacunación de alrededor de un 60-70% de la población. Pero si lo veo a nivel individual y ya no como colectivo, el hecho solo de que yo, por el haberme vacunado, tengo menos posibilidades de que si me contagio pueda morir, es más que un acierto. Pero también es importante que tomemos conciencia de que en la medida que todo el conjunto de nuestra población o la mayoría de nuestra población quiera vacunarse, nos permitirá alcanzar ese objetivo solidario de llegar algún momento a la inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, vacunarse en todos los aspectos es un acierto. Les agradezco a ambos el haber estado con nosotros esta noche, estos 30 minutos donde nos aclararon bastante el tema. Yo le agradezco también a usted el haber estado estos 30 minutos. Y si usted ya está en la población que se puede inscribir y que lo van a llamar para vacunarse, por favor, hágalo, acuda a los centros de vacunación. Hay millones de guatemaltecos que aún no pueden vacunarse y que quisieran tener la oportunidad que usted tiene de poderse vacunar. Hágalo por usted, hágalo por los suyos, vacúnese y no bajemos la guardia en temas de prevención y protección. Muchas gracias, doctores. Tengan una feliz noche. Gracias, muy feliz noche.